Qué bueno saber que Dios nos ama, ¿verdad? Y ese sentido de pertenencia e identidad que nos da el amor de Él, nos sintoniza en la verdad de nuestro ser. Porque la palabra es clara y dice que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Así que cuando nos sintonizamos en que Él nos ama verdaderamente, nosotros desarrollamos ese amor hacia Él y nos convertimos en una sola persona en Él. Qué lindo, ¿verdad? Así que somos en espíritu y en carne un solo ser adorándole al Señor. Y la carne se tiene que someter. Eso es lo importante. El tema de hoy es un tema bien interesante porque es un tema que nos está hablando de cómo nosotros tenemos que examinarnos con respecto a la palabra de Dios. Porque nosotros necesitamos hacer una evaluación reflexiva, no lo que el mundo dice, sino lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos esto, nos convertimos en un solo ser que adora en espíritu y en verdad a Dios. El título de la predicación de hoy es el desierto es la universidad del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos ver con mucha cautela y debemos autoexaminarnos a la luz de lo que el mensaje de Dios nos quiere dar. Nosotros estamos orando por un avivamiento y lo único que detiene ese avivamiento es no entregar el pecado. Te lo tengo que decir claramente porque en la vigilia me lo dijo y yo le pedí que el Señor me lo dijera a través de otras personas y me lo han dicho 5 personas ya. ¿Por qué? Porque si nosotros no entregamos el pecado, hermano, no hay limpieza almática, Él va a pasar con la toncha prendida y no va a entrar. ¿Me hago explicar? Por esto es importante que nosotros veamos esta predicación como un aprendizaje aplicándolo a nuestra vida continuamente. Porque se trata del bienestar de nosotros, se trata de nuestra salvación y se trata del gozo pleno de la abundancia de Dios para nuestra vida. Y lo trajo a través de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 3 al 7, donde Dios le dice a Elías, al profeta Elías, luego de derrotar a Jezabel y a los Baales que ella constituyó, ¿verdad? Y lo mandó a apartarse allí en Kerit. Así que vamos a leerlo, pero quiero que usted entienda que nosotros necesitamos apartarnos de las cosas del mundo para entrar en la amistad verdaderamente con Dios. Esto es bien importante que lo apliquemos. Y dice así, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si quiere quédese sentado para que lo marque en su Biblia. Le dijo al profeta Elías, después de derrotar a los Baales, como le dije, y a Jezabel, le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y le sigue diciendo en el 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjate que lo está apartando y le está suministrando todo lo que necesita. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Vamos a seguir hasta el 7, para que usted tenga la idea completa. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Fíjese que no describe qué tipo de pan, pero el pan es la sustitución del alimento físico que necesitamos, pero le mandó una orden antes de suplirle ese pan. Apártate ahí. De hecho, Kerit quiere decir apartarse, separarse. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y el 7 sigue diciendo, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y esa era la palabra que él le había dado al rey Pacap, esposo de Jezabel. Y fíjese que es importante cómo él
lo aparta en medio de todas estas circunstancias, le da el suministro de lo necesario, pero empieza a tratar con él individualmente en el aparte de Dios con él. Yo estuve chequeando las referencias históricas, porque los judíos escriben mucho, los historiadores judíos escriben mucho. El problema es que no todos están traducidos, por lo menos al inglés o al español, que uno lo pueda ver, pero es interesante saber, y más o menos le saqué un tiempo aproximado de esta profecía cuando él vivió en el arroyo de Kerit, y está aproximadamente alrededor de 24 meses, que son 2 años. Interesante, porque nuestra constitución está dividida, nuestra constitución orgánica y espiritual está dividida en 3 partes, pero él lo llevó en 2 partes aquí, porque la tercera parte de la conversión, terminar el trabajo profético de este profeta, el trabajo profético, el oficio profético, terminaba con la glorificación, que era el cumplimiento de los 3 años. Por eso me dediqué a buscar por qué, más o menos cuánto tiempo estuvo en el aparte, en la separación. Pero se lo traigo porque esto es importante para que usted sepa que en el aparte, en la separación, en la comunión con Dios, es que nosotros completamos la obra de Dios en nosotros. No es haciendo cosas para Él, sino es en nosotros primero. Así que es interesante saber este dato histórico que se lo traigo para que podamos entender mejor qué es lo que nos quiere dar aquí, ¿verdad? Y bien había dicho yo que Kerit significa separación, por lo tanto la separación es la santificación, ¿verdad? En nosotros, que es el orden de apartarse no solamente físicamente, sino espiritualmente para recibir las instrucciones de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. O sea que en nosotros en la fecha actual significa separarnos en el aposento alto. Y cuando usted analiza esto, usted dice, ¿cuántas veces me separo yo en el aposento alto para hablar contigo? ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros mismos no nos damos cuenta dónde está el pecado operando en nuestra vida, jamás lo vamos a poder entregar. Entonces, las distracciones y las cosas que ocurren van a tomar lugar en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta que nos están corriendo el carro. Y no salimos del escalón espiritual que estamos y no crecemos y no avanzamos hacia adelante, porque es que nosotros mismos somos los culpables de no tomar la acción correcta que tenemos que hacer. Y si no nos damos cuenta, seguimos estancados en lo mismo. Fíjese que cuando pasa el tiempo y usted empieza con el furor de buscar las cosas de Dios, usted viene a todos los cultos, viene a la intercesión, busca la presencia, despierta de madrugada y ora. Y usted se tiene que hacer un autoanálisis reflectivo. ¿Estoy yo en ese primer amor o estoy decayendo? Porque las cosas del mundo me están entreteniendo. Y yo se lo puedo decir como ejemplo. Yo dejo de atender mis cosas para atender las cosas de Dios. Si usted va a mi casa está por partes limpias y por partes sucias, porque no tengo tiempo de limpiarla completa. ¿Y usted cree que eso a mí me importa? Me importa en la medida que tengo que tener la higiene, pero no me importa más que lo que le importa a las cosas mías con Dios. ¿Me hago explicar? Y trato de buscar quien me ayude, pero no hay gente ni para trabajar. Eso no importa, yo le pongo mi ejemplo porque yo quiero hablar de mí, no de nadie. Y esto es importante porque si nosotros nos damos cuenta, entonces ponemos nuestras prioridades donde no tienen que estar, y nuestra prioridad tiene que estar en Cristo, que es el que nos otorga la salvación. Máxime que estamos en un tiempo escatológico de un levantamiento de la iglesia. O sea, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo, sino de avanzar en lo que tenemos que hacer. Y no nos damos cuenta que esas cosas están pasando. ¿Sabes por qué? Porque no nos separamos para Él. Ese es el detalle. Si no nos separamos para Él, entonces ¿con quién nos estamos comunicando? ¿Me hago explicar? Y precisamente este mensaje va dirigido hacia esa posición enteramente, porque Él quiere que tengamos un aparte, un aposento alto continuamente con Él, para Él decirnos las cosas que han de acontecer, lo que ha de venir, lo que tenemos que hacer y qué tenemos que esperar. Sin embargo, a veces no hacemos esto. Así que es necesario el cuarto de oración para recibir las instrucciones que Él quiere para nuestra vida. Eso implica nuestra familia, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro trabajo, todo, porque a Dios le importa todo. Y le interesa todo y tiene control de todo.
Así que cuando nosotros hacemos el aparte y la separación para Él, nos va a interesar cada vez más tener una relación con Él y usted va a ver cómo usted armoniza conforme a las cosas que Dios quiere hacer y usted va a estar preocupado por hacer las cosas que Dios quiere. Entonces Dios se preocupa de tus problemas. Pero mientras tú te empieces a mirar tus problemas más grandes que Dios, nunca vas a salir hacia adelante. Vas a estar estancado espiritualmente y no vas a crecer. ¿Y sabes qué va a pasar? Te lo puedo decir. Te vas a apartar de Dios. Y vas a ver que antes venía los martes, venía los jueves, venía la intercesión y venía los cultos. Y de momento solamente vienes el domingo y llegas tarde. No estoy hablando de nadie, hermano. Quiero que mire el concepto de lo que estoy hablando. Porque es que los espíritus me dio así, tengo que decirlo como Él me lo dice, porque ay, si yo no lo hago correcto, porque a Él yo tengo que rendirle cuentas, me va a pedir cuentas a mí. Entonces yo quiero que usted aplique eso para usted, como me lo aplico yo para mí también. Es de ambas partes. Por lo tanto, cuando usted ve esto, y usted ve ese desierto, dice, es que a mí no me gusta el desierto, a nadie le gusta el desierto, pero ciertamente el desierto, óyelo bien, no es tu destino, es tu entrenamiento. Y hay gente que entra en el desierto y se queda en el desierto porque no entendió que eso es un entrenamiento. En la parte de Dios contigo, tú tienes que discernir por qué está pasando lo que está pasando y qué Dios quiere hacer con tu vida para que ese desierto Él lo pueda convertir en bendición. Y ahí es donde Dios quiere que tú te humilles ante Él en privado. Porque Él ahí te va a denunciar las faltas que tú tienes, las carencias afectivas que necesitas resolver y todo proceder correcto para tu vida. Pero es en privado contigo. Dios es un Dios de orden, respetuoso, que nos ama, pero requiere de nosotros una obediencia para aprendizaje. Por eso decimos que el título de esto es El desierto es la universidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ¿quién es el que trabaja en nuestro desierto? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú te das cuenta, tú dices, pero espérate, pueden estar pasando 500 cosas, pero yo me voy a reunir con el Dios que todos los días habla conmigo. Y me voy a unir en oración con la iglesia. Porque ahí verdaderamente donde está la unificación del Espíritu para la bendición tuya y de tu familia. Pero si no cultivamos eso, hermano, ¿qué estamos haciendo? Existiendo, no vivimos la vida de Cristo. Lo que hacemos es existir, como existen toda la gente que no conoce a Dios, como existen los animales irracionales. Como yo le decía a una reunión pequeña que tuvimos el otro día fuera de la iglesia, le dije, ¿de qué me vale a mí recibir el Espíritu Santo, ser bautizados en lengua y vivir en una existencia irreal porque es mundanal? Y le decía yo esto, mira papá, tú que estás caminando de espaldas a Dios, y no es de esta iglesia la persona que se lo dije, y ella, tu esposa, está clamando por ti porque el Espíritu me lo dice, yo no sé ni el nombre de tu esposa, pero me lo está diciendo que ella clama por ti de madrugada mientras tú llegas borracho a la casa a dormir. Y ya la mira a él, y yo le digo, no, ella no, yo no sé el nombre de ella, pero te lo está diciendo a ti, porque tú estudiaste conmigo. Y él miraba, y yo le dije, ¿tú sabes lo más triste de esto? Que ustedes tienen 2 hijas, ¿verdad? Y tus hijas están con ella en la iglesia. Y yo le decía, qué triste sería que cuando venga el arrebatamiento, ellas 2 y tu esposo se vayan y tú te quedes. Pero es que eso no puede ser. Yo no, es que tú no has leído la palabra entonces. Bueno, porque es apartado. Bueno, y se quedó en el yo. Yo le digo, esto va a ser real. Si tú no crees esto, por lo menos entiende que lo que está pasando en el Salmo 83, la guerra de Israel, ya Él lo había dejado escrito. Y estarán 2 juntos en una cama, uno será dejado y otro será tomado, porque lo dice la palabra. Ah, bueno, yo leí algo de eso por ahí, en Mateo, por ahí, así. Entonces está en varios sitios, pero vuelve a recalcarlo en tu mente, en a solas con Dios contigo. Fíjese que esto es un ejemplo real. Me tocó de casualidad esa parejita, que me lo encontré en el supermercado, en el parking. Pero eso no puede pasar a cualquiera. Porque no ponemos atención.
Existimos en lugar de vivir la vida en Cristo. Y a veces por cualquier tontería dejamos de venir a la iglesia y de congregarnos. Cuando deberíamos de venir, mira, esa clase de los martes, con toda la teología que yo pueda saber, me lleno, salgo lleno. Porque cuanto más sé que no sé nada. Póngase eso en la cabeza. Y yo me gozo con lo que Dios hace a través de la profesora. Y a veces voy a mi casa y mi esposa me repasa la clase y también me lleno. Pero es que eso no es malo, eso es bueno, porque comentamos y hablamos de la clase. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Porque si no, nosotros mismos no corregimos nuestros propios errores. Todos cometemos errores, sin excepción. Todos tenemos conceptos equivocados en nuestra mente, sin excepción. Todos hablamos palabras que no debemos hablar, sin excepción. Pero tenemos que corregirnos a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Esa honestidad es la que Dios te quiere dar en privado cuando nos humillamos delante de Él. Y te corrige. Amén. Así que para subir al próximo nivel espiritual tenemos que encerrarnos en el cuarto a solas con Dios. Y ese tiempo es necesario para que nosotros podamos entrar en el entrenamiento que Dios nos quiere dar para pasar al próximo escalón espiritual. Si nosotros no tomamos la decisión correcta, nunca vamos a ser librados de la obra de maldad que opera contra nosotros. Por el contrario, cuando usted hace un stand-by a las cosas de Dios, el enemigo adelanta hacia ti, dominando tu palabra, obra y pensamiento, y tu acción deja de ser dinámica en la búsqueda de Dios. Porque Él toma lugar en tu mente y te domina. Te domina. Porque yo soy cristiano, soy siempre salvo. No es verdad eso. No creas esa mentira, porque eso es lo que te quieren decir para mantenerte engañado. La salvación hay que protegerla con temor y temblor, porque estamos en los tiempos que se requiere estar a solas con Dios y continuo escuchando la voz de Dios. Y sí se puede, pero si no la cultivas, no lo vas a tener. Hay que cultivarla. Porque Él te puede hablar y tú no te familiarizas. Ay, eso soy yo, ese es Dios. ¿Será yo? Yo creo que soy yo. No, será Dios. No, es que... Y empieza el titubeo. Porque no estás familiarizado con la voz de Dios. Él habla todo el tiempo. Todo el tiempo Él habla. Él anhela que tú te comuniques con Él. Él anhela que tú le preguntes a Él. Él anhela que tú esperes la respuesta que Él tiene para ti. Y a veces la retiene para causarte un poquito de inquietud y aumentar la relación amistosa de intimidad con Él. Y la gente, estoy desesperado, es que no me va a salir. Hello. Calma a los caballos. En la agitación de espíritu Dios no está, o se te olvidó lo que le pasó a Elías. El profeta Isaías, perdón. Entonces, ahí es donde tú empiezas a entender que la carne te está dominando, pero tú no has entendido que tú tienes que dominar la carne a través del Espíritu de Dios. Y esto es importante, porque si no te das cuenta, lo que está actuando mal, lo sigues haciendo mal y ni te das cuenta que estás actuando mal. Por eso Él tiene que hacer que tú vayas al desierto para que te encuentres a solas con Él. Nosotros vivimos una inmersión de contaminación demasiado poderosa. Y no nos damos cuenta. Y vivimos entretenidos, en dime directo, lo que tengo que hacer, aquello se me quedó y falta lo otro. Siempre van a faltar las cosas y siempre van a estar las cosas incompletas. Porque el único perfecto es Dios. Ninguno de nosotros, por más que nos agitemos, añadiremos un codo de estatura a nuestra estatura. Vamos a aplicar la palabra. Nos la está diciendo claramente, pero no nos damos cuenta. Mire, el internet, los celulares. Bueno, todo esto que está alrededor de nosotros, muchas veces está ocupando el primer lugar en nuestra vida. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que usted pueda entrar a la iglesia y fulano llama y empezó usted a escribirle por texto en medio del culto?
¿Sabe lo que es eso, hermano? Y Dios mirando, que mucho me ama, que mucha importancia tengo para ti en medio de la adoración. Hoy a las 3 de la mañana se llama el pensión del retrato con las caras de la gente haciendo eso. No es que me lo estoy inventando. Y yo, Señor, ¿qué tú quieres que haga? No, no lo vas a mencionar, simplemente lo vas a decir. Porque eso me aira mucho. Y yo quedé de una sola pieza cuando me dijo eso. Me asusté, porque decir esa palabra para mí es fuerte. Un Dios airado es un Dios que está a punto de ejecutar un juicio. Y yo, Señor, perdónalo. Y empecé a llorar como un nene chiquito por las caras que vi de las personas que estaban con el celular aquí en este culto. Digo, en este como estamos hoy aquí, en esta iglesia. Porque a veces me muestra otras iglesias, pero me mostró esta. Y por cada persona que me mostró, fueron 7, yo pedí perdón y me humillé llorando. Y él me dijo, solamente dilo, yo voy a tratar con ellos. Y eso estoy haciendo. Ahí lo pongo en tus manos, Señor. Así que Dios tiene un propósito que en medio del desierto, en medio de la soledad, en esa oscuridad, oiga bien esto, verás la verdadera luz del mundo. O sea, que Él va a producir en el desierto la oscuridad física para que se abran los ojos espirituales a la luz de la verdad. ¿Me hago entender eso? Porque Él quiere enseñarte la verdadera verdad que tú crees saber, pero no sabes, para que te confrontes frente a Él y puedas descubrir dónde está el pecado que no has entregado. Y Él quiere que lo entregue, porque Él quiere depositar algo poderoso en tu vida, mas como Él no puede estar donde hay pecado sin reconocimiento del arrepentimiento, no puede entrar para hacer libertad a tu vida. Fíjense cómo Él lo habla. No es que tú vas a ser perfecto, sino que te arrepientas del pecado para yo entonces hacer mi depósito de gloria en tu vida. Eso es lo que Él está diciendo. Y esto es importante que nos autoevaluemos todos y cada uno de nosotros. Así que es necesario, es importante que cerremos los ojos naturales de nosotros para que podamos abrir los ojos espirituales a través de la unción que pudre al yugo, que rompe las cadenas, que liberta al cautivo, que sana al enfermo. Y me dijo esto también. Por eso muchos están enfermos y no sanan. ¿Por qué? Porque yo le había, el día antes, de madrugada, dicho, Señor, orado por estas personas que no se sanan, que pasan esto. Y Él me dice, es que tienen que entregármelo a mí. No es tú por ellos, es ellos a mí. Tu función es denunciar lo que yo te digo, pero la función de ellos es entregarme lo que yo les mando. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Porque todo esto es mi conversación de madrugada con Él. Y Él se da cuenta y Él sabe cada detalle de nuestra vida, porque nada poder. Mire, delante de Dios desnudo estamos. Desnudo. Así que para poder abrir nuestros ojos naturales, que están necesariamente puestos para bendecir nuestra vida, tenemos que cerrar los naturales y reconocer el pecado en nosotros. No es casualidad, sino causalidad, que en intercesión fue el tema de la intercesión. Yo no les digo a ellos lo que van a orar, a ninguno de ellos, pero el Espíritu se lo dice. Porque si usted mira bien, esta iglesia es un hilo desde que empieza la intercesión, desde que entran por esa puerta hasta la presentación del culto, la adoración y la predicación, es un hilo perfecto. Todo coincide exactamente, porque es Dios quien está a cargo de todo. Así que cuando nosotros estamos realmente en el desierto, reconociendo la necesidad que tenemos, vemos el significado grande de quienes realmente somos. Ahí se cae de la mata toda prominencia, todo orgullo, toda soberbia, toda creencia de que estamos bien. Mire, hermano, yo se lo voy a reducir en arroz y habichuela. Escucha bien, somos tierra.
que por misericordia servimos para algo. Si tú ese en espacio y baje de ese orgullito de allá arriba y póngase en la realidad de tocar la tierra de donde salimos, para que entonces veamos la misericordia de Dios sobre nuestra vida, cómo Él nos bendice, cómo Él nos guarda. Y estamos pataleando y peleando con Él sin necesidad, y Él te está mirando y le dice, qué ignorante. Tanto que le he dado y todavía no me conoce. Tanto que le he hablado y todavía no me escucha. Tanto que me pides y le he dado y ni siquiera me buscan ni me agradece. Mire, hermano, yo le estoy hablando lo que Él me dijo. Yo no estoy hablando lo que a mí me parece. Porque yo me muero aquí ahora mismo si yo no estoy hablando lo que Él me dice. Ay de mí si no se lo digo a ustedes. Y si alguien se molesta, la puerta está abierta. Yo no lo voy a retener aquí. Porque esto es trato de Dios con usted y su salvación de usted con Dios. Yo no le vengo aquí a decir nada, yo no le vengo aquí a pasar nada del pecado y nada que quiero que usted se sienta bien y cómodo. No. Si cuando venga el momento de la salvación, la comodidad se quedaron aquí. Y eso, para eso yo no estoy aquí. Mi deber es hablar y denunciar la verdad. Este desierto que nos está hablando el Señor es un desierto de bendición y necesario para nuestra propia bendición. ¿Por qué? Porque Él desea y anhela que nosotros tengamos un liderazgo correcto que empieza en nuestro hogar, nuestros hijos y toda la descendencia continua, además de donde quiera que nos paremos, podamos decir que somos siervos del Señor, que por su misericordia servimos para algo. Y ese es el propósito que Dios tiene. Así que en este desierto Dios trabaja con nosotros y a través de nosotros. Y estos aguijones, como decía Pablo en 2 de Corintios 12:10, ¿verdad? 2 de Corintios 12:10, es un desierto, es como un aguijón que una y otra vez te avisa. ¿Se acuerda del aguijón de Pablo? Pablo oró 3 veces porque Dios le quitara el aguijón. Pero esta palabra de 2 de Corintios 12:10, ¿verdad? 12:10. Ajá. El resultado del aguijón de Pablo, que pidió que se lo quitara y no se lo dijo, porque él le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces él le contesta, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Mira lo que está diciendo. Como usted ve, Pablo era bien orgulloso. Pablo hablaba 5 idiomas, tenía varias ciudadanías y gozaba del favor de los reyes de aquella época. Y por eso perseguía a los cristianos y los mataba. Pero cuando él supo la verdad, que fue tumbado del caballo, camino a Damasco, él entendió verdaderamente que un Dios poderoso como el que se le había presentado, nadie lo puede derrotar. Entonces, cambia por completo, pero como Dios sabía que él iba a necesitar algo que lo disciplinara, le dejó un aguijón que lo bofeteaba. Y muchas veces nosotros tenemos situaciones que nos pasan una y otra vez, y Dios te vuelve a pasar lo mismo, y te vuelve a pasar la misma experiencia, de diferentes formas, pero es lo mismo, para que tú despiertes y entregues dónde está la falla de tu vida. Pero ¿cómo la vas a entregar si ni siquiera hablas con Él? Si ni siquiera te apartas horas para hablar con Él. Entonces, rayas en lo mismo, y estás vacío completamente. ¿Y sabes quién va a ocupar el lugar? Las tinieblas. Entonces, cuando las tinieblas están en tu vida, de cualquier cosa te sulfura y te molesta. Y te da coraje esto, y te da coraje aquello, y te da coraje esto, y no sabes ni por qué, ni te das cuenta. Pero es que no estás hablando con Dios. Y este es el problema de la iglesia. Una iglesia que va a ser levantada viva al cielo tiene que vivir en pureza, integridad, en santidad. Porque sin santidad, ustedes saben, nadie verá al Señor. Así que fíjense cómo él decía,
por cuanto por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades. O sea, que él tenía que enfrentar muchos conflictos y pasar por muchas necesidades, estar en angustias y persecuciones, y entonces reconocer por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Eso significa que cuando él se da cuenta de su debilidad, entonces Dios pelea la buena batalla por él, porque somos de él y para él, por él nos sostenemos. Entonces él empieza a guerrear por ti y a ganar la batalla. Pero mientras tú no entregues ese orgullo, esa prepotencia, como diría la pastora, nunca vas a ser libertado del pecado que te asedia. El pecado que te asedia y te molesta se refleja en conducta antimoral y anticristiana contra los principios de Dios. Y nosotros tenemos que corregir eso, hermano, porque anhelamos irnos vivos para el cielo, tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. O en defecto de eso, ¿para qué vivimos? ¿Para qué hemos vivido en la tierra? ¿Qué objeto tiene esto? Y sabemos lo que va a venir. Y lo estamos viendo con el Salmo 83. Tenemos que enderezar nuestra vida, iglesia. Tenemos que andar conforme a la voluntad del Padre y entregar todo aquello que nos sirve. Es la única manera que nos queda de salir de esta tierra. No hay otra. Cuando entendemos esto verdaderamente, como Pablo lo escribió aquí, entonces que somos fuertes, estamos en la oportunidad de permitir que estos cuerpos pecaminosos sean glorificados en el arrebatamiento. La única manera es esa, no hay otra. No existe ninguna varita mágica. No existe una obra muy buena y perfecta. No te salvas por obra. Entonces, ahí es que tú te das cuenta y te autoexaminas cómo yo estoy cumpliendo con Dios. Cómo me estoy relacionando con Él. Cómo yo trato al prójimo. Cómo yo trato a mi esposa. Cómo mi esposo me trata a mí. Cómo tú como esposa tratas a tu esposo. Porque esto corre para las dos partes igual, hermano. Entonces, esa autoevaluación es necesaria. Que en el cuarto privado, que en el aposento alto, dialoguemos con Dios. Y saquemos ese aparte con Dios. Entremos al Querit, como lo hizo el profeta Elías. Porque la idea es que nuestra debilidad de la sutileza, de la honestidad, la transparencia y el arrepentimiento, nos demos cuenta que somos tierra. Pero que de esta tierra saldremos glorificados si nosotros hacemos lo que Él dice que hay que hacer. Porque Dios no hace excepción de hombre ni de persona. Y no es hijo de hombre para equivocarse, ni hombre para arrepentirse. Él dijo y ya es. Y nos toca a nosotros creerlo y realizarlo. Mire, esto es bien importante. A Dios le interesa, y esto es bien importante, a Dios le interesa más que lo que tú haces, lo que eres tú delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no va a levantar la obra que tú hiciste. Él va a levantar lo que tú eres para Dios. Y cuando tú eres para Dios y eres de Dios, lo que tú haces también es de Dios. Pero si lo haces en el intelecto, Dios no está ahí. Si lo haces por ahí bendito y la pena, Dios no está ahí. Si lo haces para verte bonito, Dios no está ahí. Muy lejos Él está. ¿Sabe cuántas veces yo voy en las luces por ahí, me paro que toca la roja y vienen a recoger dinero? Y uno en el deseo de querer ayudar a la persona quisiera hacer algo y me dice no. Y cuando me dice, ok, dale, viene el mensaje. Y la persona se queda arrepintiéndose de su pecado llorando. Porque es Dios. Pero mientras tanto usted lo hace fuera del orden, usted lo que está ayudando a que se acabe de morir en la droga. Por un ejemplo que le digo que lo vemos todos los días. Muy importante. Así que es importante que nosotros entendamos que nuestra salvación
viene por la fe, y la fe es cimentada en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Si nosotros entendemos realmente lo que hizo Jesús en esa cruz y lo vivimos en nuestra vida, usted va a mantener un estado de mansedumbre y humildad en medio de cualquier adversidad. Y lo que va a ver es que en la persona que le hace daño está muerto en vida. La persona que lo amenazó para matarlo está muerto en vida. La persona que dijo tener poder para destruirlo está muerto en vida. La persona que te dijo dame lo que tienes que lo quiero está muerta en vida. Estoy hablando de mí. ¿Por qué le digo esto? Porque si mirar me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera de ustedes. Y nosotros no podemos tener miedo. Siempre le he dicho, confía en el Señor y las promesas de Dios serán una realidad en su vida. Y las promesas son para bendecirte. Déselo al Señor, claro que sí. Déselo a la gloria y la honra para el que vive, claro que sí. Esto es muy importante que usted sepa, que cuando usted está en el desierto y ve todas las adversidades que hay, y si a usted le pasa que pues diga, pues mira, tan malas me salen las cosas y me han seguido saliendo malas, y usted piensa, bueno, si pongo una fábrica de sombreros, hasta los muchachos van a nacer sin cabeza. Sí, porque esos momentos pasan. Pero sepa que ese desierto en que está no es tu destino final. Y cuando tú miras y pones tu mente clara que tus bendiciones están en las promesas de Dios, y cuando ves la adversidad tú declaras las promesas de Dios, entonces tu esperanza tiene brillantez de la luz de la verdad de Cristo, que es su palabra para bendecir tu vida siempre. Entonces te vas a reforzar en una verdad absoluta, y aunque pase el tiempo lo vas a ver, porque Dios no es mentiroso, ni hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para equivocarse. Por lo tanto, es Dios de toda creación. Nadie que sea creyente no ha pasado nunca por un desierto. Todos tenemos desierto, y varias veces en la vida tenemos que pasar por el desierto. Jesús pasó por un desierto. Elías pasó por un desierto. David pasó por un desierto. Y todos hacían el trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde Dios hace una parte para hablar contigo. Y a veces las cosas se detienen y pasan con mucha dificultad, y nosotros no nos damos cuenta que estamos en el pleno desierto sin agua y seguimos batallando en nuestras propias fuerzas. Y no es en tu fuerza, ni tu autoridad, ni tu conocimiento, ni tu confianza, ni tu poder económico. No. O tu escasez, porque puede pasar que el desierto sea escasez también económica. Puede pasar. Es que no has entendido que yo quiero que pares por completo para decirte lo que tengo que hacer contigo. Entonces la gente se queda en las casas sufriendo y llorando y pataleteando y peleando con Dios, y por qué no tengo esto, y por qué me pasa aquello, y mira esto y ahora lo otro, y esto se sigue sumando, y hay una longaniza de cosas. Pero es que cuando empezó el problema no te fuiste a hablar con Él. Entonces se fueron acumulando, y Dios esperando que tú le busques, mas tú estás pataleteando y discutiendo, porque no has entendido el mover de Dios. Y no te nutres de la palabra de Dios. Hablaba yo con los niños esta mañana, que ahorita tienen una actividad, lo vamos a dejar aquí, por eso vamos a cortar la predicación. Que ellos era necesario que vieran la cruz y lo que hizo Jesús en la cruz, vieran lo que es la armadura de Dios y la pusieran todo el tiempo. ¿Para qué? Para guerrear en todo momento. Y esos nenes respondían. Que usted va a decir, bueno, estos niños tan pequeños, ¿cómo saben tanto? Pero es que se le ha dedicado tiempo para enseñarlo. Y se van a bautizar. En esa seguridad estoy, porque el Espíritu lo quiere así. Y es sorprendente que esos niños contestaran también. Porque yo fui a hacerle preguntas. Y cogí el librito de ellos. Muy bueno. Y ellos contestaban. Y yo decía dentro de mí, Señor, está más claro que muchos adultos. Es sorprendente. Y yo me lleno de orgullo de que sea así, ¿sabes? Pero es tanto el gozo que yo veo en ellos,
que es increíble. ¿Y sabe por qué? Porque en ellos hay pureza. Y esa pureza los lleva a eso. Aprenden rápido y ejecutan lo que tienen que hacer y no tienen miedo. El desierto, acuérdese, es el campo de entrenamiento de nosotros. Pero no espere que Dios lo lleve a esa textura de un desierto. Reúnase con Él a solas en el aposento alto, para que podamos enterarnos de las cosas que van a venir y de cuál es su posición correcta dentro de lo que Dios quiere hacer, y usted sienta seguridad de que lo que viene va a ser para bendecir su vida. Si usted no se llena de esa verdad, el miedo que le quieren infundir allá afuera, usted va a ser la presa de ese miedo. Pero si usted se llena a solas con Dios de la verdad, ese miedo no puede penetrar en usted. Al contrario, por cuanto peor se ponen las cosas allá afuera, más claro estoy de que pronto será mi redención. Y esto es importante. Es importante que usted lo visualice y lo viva. Porque en medio del desierto realmente vamos a ver quiénes realmente somos. En esa intimidad con Dios, usted va a darse cuenta quién es usted. Y cuando usted se da cuenta quién es usted, usted va a ver todas las deficiencias, las va a entregar a Él. Y entonces Él lo va a inundar de la paz de Él a su vida, porque Él llevó nuestra paz en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestra paz. Pero tú tienes que entregarle lo que no le has entregado a Él. Y para que lo puedas entregar a Él, tú tienes que dejar que Él taladre tu profundidad almática para que puedas sacar la escoria y la basura que no has podido sacar por años. Así me estuvo ministrando, hermano. Y por eso es que Él quiere darnos el fuego del avivamiento, pero se detiene. Y por eso Ricardo le dijo, y él tuvo la antorcha allí y no la pasó. Porque Él quiere que la iglesia limpie el pecado, lo entregue. Si no lo entrega, Dios no va a entrar a poner ese avivamiento. Así que cuando estamos en ese aposento alto, vamos a aprender a depender completamente de nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Pero si nosotros no aprendemos que Él es nuestro proveedor de todo, mire, nuestro corazón palpita porque Él es nuestro proveedor. La sangre fluye sin coágulo porque Él es nuestro proveedor. Porque lo que nos están haciendo y lo que estamos comiendo y lo que respiramos y lo que tomamos agua y todo es basura. Y por su misericordia respiramos y vivimos. Hermano, usted puede entender lo que Él nos quiere administrarle en esta mañana. Un arrepentimiento verdadero, de un reconocimiento de la acción pecaminosa que hay en nosotros, que nos creemos estar bien. Creemos estar bien. Cuando Él pasa el poder de su presencia a nosotros, vemos que todos sin excepción fallamos. Sin excepción. Sin excepción. Así que cuando nuestra fuente se seca, y estaba Elías, y la fuente del arroyo se secó, y usted va a decir, ¿y ahora qué hago? Pues ¿sabe lo que tenemos que hacer? Preguntarle a Él qué es lo próximo que tengo que hacer. Y lo primero que hacemos es, ¿qué es lo próximo que yo tengo que arreglar en mi vida? Por eso la fuente se seca. Y Él te encierra para que tú le veas de frente dónde es que está tu error y pongas un espejo correctivo para tu vida. Cuando esa fuente se seca, escuche esto bien, que ahí es donde Dios te va a dar la dirección y el propósito de tu vida. Ahí Él te va a decir, esto es lo que yo quiero que tú hagas y así es como yo quiero que tú lo vas a hacer y a realizar de aquí en adelante y de esta forma. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas con tus hijos y esto es lo que yo quiero que tú hagas con tu hija. Así, 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 así. Y vas corrigiendo. Porque por eso es importante sacar la parte con Dios.
podamos corregir a la dirección y el propósito que Dios nos quiere para nuestra vida. Como les dije ahorita, cuando todo sale al revés y usted diga, bueno, pero ¿qué es lo que me falta? Que ponga una fábrica de sombreros y nazcan los niños sin cabeza. Es cuando usted tiene entonces que hacer una autorreflexión más profunda en su ser para darse cuenta cuán lejos está de la verdad de Cristo y cuán lejos usted ha vivido de Dios creyendo que Dios está con usted. Porque Él nos ama y Él siempre está ahí. Somos nosotros los que hacemos la parte de Él. Cada vez que hacemos nuestra voluntad sin mirar lo que Él quiere que hagamos, sin escuchar lo que Él quiere que hagamos, nos estamos apartando de Él. Aunque estemos en la iglesia, hermano. Aunque usted sea un evangelista, aunque usted sea maestro, sea pastor, lo que usted quiera, tú estás dando la espalda a Dios. Y a veces la gente cree, no, que estoy escuchando la voz de Él, está escuchando la voz de su propio espíritu, complaciéndose Él mismo. Y Dios no está. Se está secando. Y no se da cuenta que está seco. Esto es importante que lo entendamos. Acuérdese, Dios siempre sabe lo que hace. Y si nosotros entendemos esto, nosotros no vamos a tener ningún problema en hacer nuestra vida un estilo de obediencia a Él. Cuando usted obedece a Él sin miedo, sin angustia y sin atraso, su vida empieza a florecer. Lo primero que Él pone en su vida es la paz. Y usted sabe que cuando usted tiene paz con Dios, el mundo está revuelto con usted. Y mira qué preocupado estoy. Pero Dios nunca se equivoca. Y Dios siempre te lo dice. Y al final dice, ay, era verdad. Pero ¿quién es el beneficiado? El que obedeció, el que creyó, el que no peleó, el que no hizo fantasías ni peliculitas, sino que cayó en la realidad y tocó tierra para darse cuenta que somos tierra. Que por su misericordia servimos para algo. Y Él nos levanta. Y mira si nos ama y nos sentimos tan seguros que Él dice, de ese polvo, de esa tierra, yo lo voy a glorificar conmigo en la eternidad. ¿Nos amará el Señor? ¿Nos amará el Señor, pueblo? Mucho más de lo que pensamos. Pero si nosotros nos damos cuenta que no nos merecemos nada y que por su misericordia tenemos lo que tenemos, entonces estamos en un juicio evaluativo correcto para entender lo que Él quiere hacer. Porque tiene que empezar de la raíz. Tienes que limpiar la raíz. Por eso la palabra dice, el hacha está puesto en la raíz. Porque aquello que nos rinda fruto, el hacha será ejecutada. En el caso que nos compete escatológicamente a nosotros, la ejecución es que se queda aquí. ¿Me está entendiendo? Porque estamos en el tiempo escatológico del levantamiento vivo de la iglesia. Y si nosotros entendemos este mensaje y lo aplicamos a nuestra vida, entonces tenemos la gran probabilidad, que yo le digo, de un 100% de que nos vamos vivos para el cielo. Y eso es gran probabilidad, 100%. Deseo al Señor, claro que sí. Acuérdese de esto, el desierto no es tu destino final, es tu entrenamiento. ¿Por qué es entrenamiento? Porque va a pasar de la santificación a la glorificación. ¿O no fue eso lo que predicamos la vez pasada? Entonces, entendemos esta palabra, pero la jugamos muy livianamente. La santificación es el proceso del trato con Dios contigo para que tú adquieras la probabilidad y la posibilidad real de que tu cuerpo sea glorificado. Pero es en la santidad. Por eso la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros tenemos que buscar esa santidad. Y lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos, después de lavarnos la cara, y peinarnos para ir para acá, vamos a buscar esa santidad. Si de madrugada no te pudiste levantar, o Él te llamó y tú te miraste del otro lado y seguiste durmiendo, ya a las 6, levántate un poquito más temprano y busca esa santidad con Él. Y recibe la revelación de Él. Porque Él quiere que tu día sea prosperado. Pero es necesario que busques el rostro de Dios.
Pásale la mano por la cabeza. Ahí. Dale. Esto es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Porque esa santidad es necesaria para nuestra vida. Si nosotros vamos a buscar el rostro de Dios y a ser guiados por Él, porque nuestra meta es que nuestro cuerpo sea glorificado, es necesario que nosotros busquemos esa santidad continuamente. Es necesaria. No es que voy a intentarlo a ver si puedo, es que quizás tal vez. Dios no es tan quizás tal vez puede ser. Dios es o no es. No hay términos medios. O sea, cuando tú digas, ay, que voy a ver, quizás deja ver si puedo. Ya estás descartado. Tú mismo te descartaste. Tú mismo te descartaste. Es que si me duele la cabeza. Es que si estoy en menstruación. Es que los mareos. Es que el dolor de espalda. Es que la neuropatía. ¿Tú crees que Dios no sabe eso? Dios es más grande que todo eso. Pero tienes que despertar a la realidad. Él quiere llevarte, pero tú estás trancado en las cosas del mundo. Entonces tú estás en santidad. Dese cuenta, así es que el enemigo te engaña. Pero tú te sobrepones ante todo. Y no importa que yo esté ansioso, no importa que yo tenga ansiedad, no importa que me duela lo que me duela, no importa cuánto mareo, yo con todo te alabaré. Y iré para adelante porque yo sé que en la alabanza tú te mueves. Y entras en medio de toda la adversidad en esa santidad. Y ahí vas a recibir lo que Dios quiere para tu vida. Pero tienes que moverte en eso. No esperes que Dios lo haga por ti, hermano. Porque hay gente que está esperando que Dios haga por ellos, Dios haga por ellos. ¿Qué tú estás haciendo para Dios? Que Él hizo todo lo que tenía que hacer. Él murió en la cruz del Calvario y pagó el precio. Y por su llaga hemos sido sanados. Entonces tú vas a esperar que te venga a visitar aquí. ¿Acaso tú eres mejor que nadie? Tú eres mejor que tu Creador. Vamos a ubicarnos, hermano. Vamos a traer la realidad y humillarnos delante de Él. Esa es la esencia de vida. O vamos a vivir 40, 50, 60, 80 años aquí y aquí nos quedamos. No, 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 no. Cuando vaya ese viaje yo me voy. Y aquí no voy a estar. Dígaselo a Dios. Miren, esos ejemplos que hemos visto bíblicos, Elías, Enoc, Jesús, fueron llevados vivos al cielo, en cuerpos glorificados. Y la iglesia neotestamentaria, que somos nosotros, todos pasamos por el desierto con el propósito de que entendamos que somos tierra, que por su misericordia servimos, recibimos la santificación, para que entonces el próximo paso venga la glorificación. Y entre la glorificación puede darse la oportunidad, y Él anhela que sea así, de que te glorifique en estos cuerpos naturales, sanándote, libertándote, para que veas la gloria de Dios en la tierra antes de ver la gloria final, que es el levantamiento de la iglesia. Dios anhela eso, pero a veces no lo recibimos porque no nos damos cuenta. Y nos domina la sintomatología de la enfermedad y te arrastra otra vez a la cama y te tira. Y no nos damos cuenta. Mire, yo pasé por 2 osteomelitis. Osteomelitis es una infección en el hueso que se va fracturando cada 5 segundos el hueso. Y eso es un dolor terrible. Y aún así yo no dejé de venir a predicar ni a pastorear. Cuando yo me trepaba al altar, no tenía dolor. Me bajaba del altar y empezaba el dolor. Y con todo, de madrugada, arrastrado porque no podía poner pie en el piso del dolor, yo seguía adorando. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi única esperanza, la única, era Él. ¿Y por qué Él me pasó en ese desierto? Para que yo entendiera que somos tierra, que no sirve el conocimiento científico, sino que es Él. Por eso yo le hablo a ustedes como le hablo, hermano. Y me tocó vivir ese desierto, y en varios desiertos, porque es que no es uno nada más. Pero todos tienen propósito. Lo bueno es que entendamos que en medio del desierto tenemos la esperanza. Y nuestra esperanza, cuando no se vea, mire la luz de las bendiciones y las promesas de Dios.
Así que cuando su esperanza está oscura, mire la luz de las promesas. Y aunque en esta esperanza este desierto esté oscuro, cuando usted ve la esperanza, ve la luz de Cristo. Y usted se apropia de esa esperanza, que son las promesas de Dios para su vida. Créame que usted va a estar sintonizado con Él. Denle un aplauso, Señor. Así que en esta mañana yo quiero que usted entregue el desierto para que Dios cambie ese lamento suyo en baile cuando usted reconozca el pecado que usted tiene en su vida y Él lo pueda libertar a través del arrepentimiento. Hoy yo quiero hablarle en esta mañana porque usted pueda reconocer esto y presentarlo. ¿Cuál es tu desierto? Es el momento de presentarlo y Él te mostrará las respuestas que sin duda lo hará. Recuerde siempre esto. Hacia donde te dirige el Señor, siempre estará tu bendición. Siempre estará tu bendición. Donde quiera que Dios te dirija, siempre estará tu bendición. ¿Y por qué siempre es así? Porque al tú entender lo que Dios quiere para tu vida, tú vas a hacer que se cumplan las promesas de Dios para tu vida y vas a vivir una vida en fe y sin miedo. Esto es importante. El miedo no le permite el lugar de la fe, pero si tú metes la fe, el miedo desaparece. Amén. Pues vamos a orar. Amado y eterno Redentor, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que somos pecadores, pero nos arrepentimos. Pero te pedimos que de una unción sobrenatural venga la revelación de por qué estamos en el desierto que estamos. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida? ¿Dónde radica nuestra verdadera bendición? Y es reconociendo, Señor, que somos pecadores. Hemos reconocido, Señor, que somos débiles y frágiles. Pero tu palabra es fiel y exacta y dice que en nuestra debilidad se perfeccionará tu poder. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque tú estás con nosotros peleando la buena batalla. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú les reveles a cada uno de tus hijos dónde están sus fallas, razón por la cual no han elevado un escalón más alto espiritual. Que te entreguen el pecado, Señor, de tal manera que ellos puedan ser limpios y preparados para recibir, Señor, un fuego del Espíritu Santo tan y tan grande que queden bautizados en lenguas algunas, en fuegos otros. Y ese avivamiento que anhelamos, Señor, sea recibido por este pueblo que te ama. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Pero hoy te pido que tú pases dentro de mi mente una revelación sobrenatural para yo hacer la corrección en mi vida y te ponga a ti, Señor, en primer lugar siempre, de tal manera que mi conducta y mi persona sea una ofrenda agradable a ti, donde yo dé testimonio a otros de tu verdad y pueda ser el principio de una buena evangelización que comienza con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hijas, con mi tío, con mi sobrino, contra todo aquel que yo tenga relación, de tal manera que mi testimonio dé testigo de tu verdad en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús.
y te lo entrego a ti. Hazlo como tú quieras. Heme aquí, envíame a mí y prepárame para hacer la obra que tú quieres para mi vida. Comienza conmigo y yo haré lo que tú quieras. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.